Buenas tardes a todos los asistentes a la conferencia El Baluarte de la Verdad vía Internet. Un saludo especial para todos los hermanos de Cali, un saludo para aquellos que se están conectando de otras ciudades de Colombia y asimismo de otras ciudades inclusive del mundo. Y aquellos que nos están visitando, les damos una muy bienvenida de parte de nosotros, de Comunidad de Gracia Bogotá. Y continuando con esta conferencia que trata el tema de la salvación, hoy voy a hablarles de Soli Deo Gloria. La salvación es solo para la gloria de Dios. Y estaremos meditando en un versículo, en Efesios 2:7, y lo voy a leer. Efesios 2:7 dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quisiera que en este momento me acompañaran con una oración. Por favor, inclinan sus rostros. Padre, hoy te pedimos que estas palabras que van a salir de mi boca sean de beneficio para cada uno de los asistentes, cada uno de los que está escuchando en este momento estas palabras, y te pedimos, Señor, que cada una de ellas haga la obra para la cual tú la has preparado. Esto te lo pedimos sabiendo que tú estás en medio de nosotros y que estás obrando en cada uno de nosotros. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén y amén. Antes de la pandemia, aquí en Colombia y particularmente en Bogotá, muchas personas no estaban conformes con la situación que estaban viviendo en ese momento y salían y hacían marchas en las calles protestando. Se hacían marchas de todo tipo, marchas por mejora de salarios, por una nueva ley de pensiones, por una reforma laboral, porque les dieran más fondos para la educación, para protestar por la muerte de líderes indígenas, marchas por el incumplimiento en el proceso de paz y así muchas otras marchas. Y el 21 de noviembre del 2019 fue una de las grandes marchas que terminó con grandes disturbios, terminó con confrontaciones entre el ESMAD, que es el grupo aquí de la entidad policial que controla estas marchas, y los manifestantes. Se enfrentaron, los marchistas entraron a la alcaldía, al Congreso, y allí el ESMAD entró para sacarlos a la fuerza. Pero las marchas no terminaron en ese momento, se hizo otra al día siguiente, el 22 de noviembre, el 23, el 24, y así continuó hasta febrero 21, con una marcha casi cada semana. Nosotros acá en la iglesia tuvimos que cerrar varios de nuestros estudios semanales por las marchas, porque las personas no podían llegar a los estudios y no tenían el transporte público para poder venir hasta acá. Se les interrumpía el poder acceder a la iglesia, entonces la gente inclusive no podía asistir a los estudios. Pero en marzo las marchas se acabaron. Después de ser casi semanales, llegaron las noticias del coronavirus y todos los marchistas, muy obedientes, se metieron en su casa y no volvieron a salir. Esta información que ellos tenían, la información acerca del coronavirus en ese momento, fue amenazadora, y esto fue lo que llevó a que esas marchas se acabaran. Todo el mundo se guardó en las casas y solo volvieron a salir 6 meses después. Solo salieron después de que se conoció más acerca del virus y se preparó la ciudad para esto. Salieron otra vez los marchistas hace más o menos un mes o algo así y destruyeron muchos puestos de policías, CAIs y buses. La pregunta que uno se hace es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron las marchas? ¿Y por qué otra vez volvieron a iniciarse? Y la respuesta a eso es información. Lo que se comunicó en ese entonces acerca del virus les dio miedo a todos los marchistas y se quedaron en casa. De hecho, les dio miedo a todo el mundo y todo el mundo se guardó en sus casas. Y luego que se conoció más información acerca del virus, reiniciaron las marchas de nuevo. La gente con más información cambia la forma de actuar, cambia la forma de pensar, cambian los hábitos con información adicional,
En la medida que más conocen la información, cambian la forma de actuar. Y simplemente esos cambios se dan porque saben algo más. Y esto pasa en todos los ámbitos. La información, el conocimiento hace cambiar la forma como actuamos. Pensemos en una herencia o en una enfermedad terminal. O si a alguien después de 2 años de trabajo le dicen que tiene un trabajo nuevo. Simple hecho de conocer esta información nos hace pensar o actuar de forma diferente. Cuando se sabe algo, se cambia. De la misma forma, si usted conoce más acerca de Dios, estoy seguro de que va a cambiar. Si conoce más acerca de los propósitos de Dios en su vida, va a cambiar sus hábitos y va a cambiar sus actividades. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Si conoce el propósito de Dios en la salvación, usted va a transformar va a transformar cómo ve las cosas, y es lo que yo esperaría que así se diera. Espero que haya un cambio igual de radical como sucedió con las marchas, cuando estas personas se enteraron del virus, que nunca más salieron y cambiaron radicalmente. Yo espero entonces que ese cambio radical con el conocimiento de Dios también se dé en su vida, con el conocimiento del propósito de Dios en la salvación. Y el propósito de Dios en la salvación lo encontramos ahí en ese versículo 7 de Efesios 2. Pablo nos da el propósito después de que ha mostrado la condición de los efesios. Hagamos una lectura de los versículos anteriores. En Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos 3 primeros versículos nos muestran la condición del hombre, la condición de mortandad. Ahí dice en el versículo 1 que estaban muertos. Y noten lo que sucede en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí lo notan? Vemos primero lo que sucede. Primero, el hombre es un pecador, el hombre está completamente muerto, pero Dios actúa, que es un Dios rico en misericordia, y por ese gran amor con que nos amó, hace algo. Ese algo es que sienta a los efesios en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo en este momento Dios por nosotros, y es lo que Pablo les está recordando a los efesios. Y además nos está recordando a nosotros, les está recordando del lugar en donde se encontraban, les está recordando que ellos estaban muertos, que estaban completamente muertos, y que Dios ha hecho algo en sus vidas. Eso es lo que sucede. Y ahora en el versículo 7 encontramos el propósito. ¿Por qué es que hace esto Dios? Estábamos todos muertos, perdidos, versículos del 1 al 3, nos encontrábamos separados de Dios, Dios interviene, Dios actúa y junto con Él nos lleva con Cristo, nos resucita y nos resucita a una nueva vida y nos sienta en los lugares celestiales. Y todo esto lo ha hecho en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que uno se hace: ¿por qué es que Dios hace todo esto? Yo espero que cuando conozca ese propósito cambie no solamente la forma de ver las cosas, sino también sus actividades, cambie sus actitudes, que tenga un cambio radical en su vida. Entonces, ¿cuál es ese motivo? Noten ahí el versículo 7. Aquí en este versículo encontramos qué es lo que llevó a Dios a hacer esto por sus criaturas, criaturas como usted y como yo. Ahí encontramos la respuesta, dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros
las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Noten lo que dice ahí, a fin de, o como dice la Reina Valera, para. Esta es la intención, este es el objeto, este es el objetivo de Dios en la salvación. En este texto encontramos las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué es que Dios ha hecho todo esto? ¿Por qué Dios ha intervenido en su vida y ha intervenido en mi vida? ¿Por qué le ha dado vida? ¿Por qué nos ha resucitado y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales? Y la respuesta, Pablo nos la divide en dos. Y el primero de esos principios, en dos principios. Y el primero de estos principios es que el fin principal, la intención y el objeto de la salvación es la gloria de Dios. Para esto es que Él lo ha hecho, para que en los siglos venideros Él, Dios mismo, muestre las riquezas sobreabundantes de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ha hecho esto para dar un espectáculo a todas las eras futuras de su gloria. Y no solo en este mundo, sino también en el que está por venir. Dios lo hace para dar una gran demostración de su propia gloria. Noten el texto, a fin de, o para. Esa es la razón, nos está dando la razón principal por la que Dios ha hecho todo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿piensa usted en la salvación en esos términos? ¿Piensa en que la salvación es para la gloria de Dios? Probablemente sí, probablemente no lo piensa así. Probablemente piensa exactamente lo contrario. Los hombres normalmente creen que el centro del universo son ellos. Y tanto ustedes como yo no somos diferentes, hacemos parte de la misma naturaleza de los mismos hombres. Cuando piensa en la salvación, piensa en algo que le pasó a usted y fue para usted, algo que necesita para poder ver a Dios, algo que desea. El hombre casi siempre es subjetivo, siempre empieza en sí mismo. Pero lo que tenemos que aprender, usted y yo, hoy es esto, que el primer objetivo, la primera intención de la salvación no tiene que ver en nada, en absoluto, con el hombre, sino con la gloria de Dios. No estoy diciendo que el hombre no esté involucrado para nada. Lo que digo es que la gloria de Dios es el principal objetivo en la salvación. Y esta es una enseñanza que encontramos por todas las escrituras, de tapa a tapa. Todo es para su gloria. Y solo como un segundo objetivo, la salvación es para el hombre. Pero el primer objetivo es la gloria de Dios. Desde la creación hasta el día de hoy y desde hoy hasta el futuro, siempre ha sido y será la gloria de Dios. Entonces, la salvación va más allá de la salvación de una persona. Involucra algo más grande, y ese más grande es la gloria de Dios. Así es. No es ni siquiera su pecado, lo más importante. En lugar de empezar con usted, por ejemplo, y sus propios pecados y sus propios problemas, todo inicia en el pasado. Todo inicia en el pasado con miras al futuro. Todo inicia con el pecado de Adán. Usted y yo debemos aprender a pensar en esos términos, en el pecado original y lo que esto trajo a la humanidad. Hay que empezar a pensar en los problemas del mal en este mundo. Debemos aprender a ver las cosas con una perspectiva más global, es decir, salir del contexto de tiempo y lugar e incluir a toda la historia. Y es difícil, yo sé, es difícil pensar en esos términos porque normalmente una persona no piensa más allá de su vida. Hace unas semanas estuvimos en la clase de historia en el seminario de expositores aquí en nuestra iglesia y esto nos ayudó a tener una visión histórica de las cosas. Analizamos la historia de la iglesia y vimos muchas personas a través de los últimos 2000 años. Y muchas personas encontramos allí, personas que hicieron cosas por la iglesia y otros vimos sus pecados, sus herejías. Personas que vivieron en el pasado antes que nosotros, que lucharon con el pecado también. La salvación
no es acerca de un solo individuo, de una sola persona, es algo mucho más y es para mostrar la gloria de Dios. Mostrar la gloria de Dios desde Adán hasta que Jesús venga de nuevo. Normalmente pensamos solo en nuestro contexto, solo en nuestro tiempo, y esto se da porque vivimos en el presente, y es difícil salirse de ese tiempo. Yo hablaba con mi esposa en estos días acerca de nuestros familiares que vivieron hace 100 años. Difícil pensar en ellos, tratar de hacer un árbol genealógico y tratar de recordar los nombres y saber algo de ellos, porque no les conocimos y no sabemos nada. Pero ¿qué pasa si en vez de ir 100 años vamos 1000 años atrás? Es mucho más difícil. Es difícil pensar en el pasado porque todos creemos que somos muy importantes. Y pensamos que nuestro tiempo en este mundo es todo lo que hay, es toda la historia que hay. Y eso es común. Eso es común para todos, inclusive los que estaban antes de nosotros. Ellos sentían lo mismo. Y podemos estar igualmente seguros de que en 100 años, si nuestro Señor no regresa antes de eso, dentro de 100 años, las generaciones de ese entonces que van a estar aquí en la tierra no pensarán para nada en usted ni en mí, en lo absoluto. Pero Pablo nos está enseñando que el propósito de la salvación en realidad no es lo que le pasa a una persona, no es lo que le pasa a usted o lo que me pasa a mí. La salvación tiene un propósito mucho mayor que eso. La salvación no es acerca de usted y de mí. Y es difícil para nosotros darnos cuenta de eso. Sin embargo, es lo que tenemos que hacer, es lo que nos dice el texto. Tenemos que aprender esto, a ver el tema de la salvación de una manera objetiva, histórica. Lo que quiero decir es lo siguiente, que la primera intención y el objeto de la salvación es la gloria de un Dios eterno. Es su gloria. Es una gloria que el diablo no quiere que Dios tenga. Piensen en esto. El diablo se enfrentó a Dios. Se enfrentó contra la majestad, contra la soberanía y la gloria de Dios. Y él quiere establecerse como un Dios rival. Y cuando vio a Dios creando el mundo y creando al hombre, y vio a Dios diciendo que todo era muy bueno y que él estaba complacido con toda su creación, ¿qué hizo el diablo? Él decide arruinarlo. Así que entra al mundo para arruinarlo. ¿Y cuál era su objetivo? Puede que usted piense que era hacer que Eva comiera, pero no es así. Su propósito no era que ellos desobedecieran. El diablo solo tenía una idea en su mente y era quitarle la gloria y la majestad y la grandeza de Dios. Estaba poco preocupado por lo que le fuera a pasar a Adán o a Eva. Es igual hoy. El diablo se interesa muy poco en usted y en mí como personas. No somos personas para él, somos más unos peones. Somos simplemente cosas que él puede usar en su plan de quitarle la gloria a Dios. Y sin embargo usted y yo pensamos que todo en este mundo es acerca de nosotros. El diablo nos considera con desprecio, como lo hizo con Adán y Eva. Se paseó con ellos y los halagó porque sabía que era la manera de hacer que ellos, unos peones, actuaran para él. Spurgeon, ustedes lo conocen seguramente, lo han escuchado, el gran predicador del siglo XVIII, pensó cuando alguien se acercó a halagarlo de su buen sermón. Le dijeron, qué buen sermón, Mr. Spurgeon. Él pensó, eso ya me lo dijo el diablo. ¿Por qué dijo esto? Porque podría ser llevado a quitarle la gloria a Dios. Y eso es lo que normalmente las personas hacen. Era lo que hizo Satanás, como les decía. Restarle gloria a Dios y tomar un poco de esa gloria para sí. Mis hermanos, el diablo engaña a los orgullosos. El diablo no tenía ningún interés en Adán y Eva en absoluto como personas. Su único objetivo era quitarle gloria y majestad a la grandeza de Dios. Él quiere
estropear la obra de Dios y estropear el mundo de Dios. Esa es la manera de ver el problema del pecado. La caída, es cierto, la caída es algo terrible a la vista de Dios, pero el pecado y la caída no es ante todo un problema de su pecado o el problema social, es un problema más grande que eso. ¿No le pasa que piensa en el pecado como algo feo, como algo vil de esta sociedad? Cuando vemos las muertes, robos, cuando vemos personas entregadas a la pornografía, cuando vemos adulterios, cuando vemos una sociedad manchada por el pecado. Y es cierto, el pecado es vil, pero el problema con el pecado no es simplemente la sociedad, el problema mayor es la gloria de Dios. Sí, el pecado es un problema social, pero es un subproducto de lo que encontramos, es un problema social, es un subproducto de estos. Mis hermanos, si fuera por Dios, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo del cielo a la tierra y a la cruz del Calvario para resolver un problema social. El problema para Dios es su propia gloria, su propia majestad, su propia grandeza eterna. Entonces, ¿por qué se da la salvación? La salvación en primera instancia es para reivindicar la gloria de Dios, para que Dios vuelva a manifestar la verdad acerca de sí mismo. Ese es el primer objetivo, que todo el carácter de Dios sea reivindicado. Lo ha hecho. Noten ahí el texto, para que en los siglos venideros pueda mostrar las riquezas sobreabundantes de su gracia en su bondad con nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Piensa en la salvación en esos términos? Una pregunta que se debe hacer es esta: ¿por qué Dios envió a su Hijo? Y la respuesta es porque Dios está reivindicando y declarando y mostrando la verdad concerniente a sí mismo. Esa es la manera de pensar como cristianos y como miembros de la iglesia cristiana. Dios está reivindicando a sí mismo y reivindicándose en ese proceso le salva a usted y me salva a mí. Está reivindicando su gloria por medio de toda la iglesia reunida en Cristo. Cuando predicamos y alguien se salva al escuchar el mensaje del Evangelio, la gloria de Dios se reivindica. Eso es algo asombroso, ¿no les parece? La reivindicación de su sabiduría, la reivindicación de su majestad, de su gloria y de todos sus atributos se dan al momento que alguien es salvo. Y además se hace por medio de la iglesia. Eso es maravilloso pensarlo, que unos muertos en delitos y pecados, como nos muestra el versículo del 1 al 3, que caminan según la corriente de este mundo, viviendo en los deseos de nuestra carne y cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, que son merecedores de la ira, miserables, viles y sucios, desgraciados y rebeldes, son los que Dios usa para mostrar su gloria. Dios tuvo misericordia y piedad de usted y de mí, y por eso planeó el camino de la salvación. El hombre no lo pidió. El hombre ni siquiera lo quería. El hombre ni siquiera sabía que lo necesitaba. Al hombre ni siquiera le preguntaron. No pusieron en ningún lado un buzón de sugerencias para preguntarle si él quería o no quería. La salvación es enteramente de Dios de principio a fin para su gloria. Y ese es el punto que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice en el versículo siguiente, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nos ha levantado junto con Cristo, estamos vivos para Él, tenemos nuevos intereses, tenemos una nueva perspectiva, estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para su gloria, y lo hace por medio de la iglesia. Es impresionante esto, ¿no les parece? ¿Cómo deberíamos responder a esa verdad? En adoración, en agradecimiento, en obediencia a su palabra. ¿No les cambia esto la perspectiva que tenía de la salvación antes? Todo lo ha hecho para mostrar su gloria. Él le ha pasado de muerte a vida, le ha dado la salvación para mostrar sus riquezas.
Y noten cómo lo ha hecho, en su bondad hacia nosotros, en su bondad. Es un Dios bueno. Entonces, para resumir, nuestro primer punto, el principal fin, o el fin principal, la intención y el objeto de la salvación es la gloria de Dios. Y tengo otro para ustedes. El fin principal, la intención y el objeto de la salvación es hacerlo glorificando a su Hijo. Es hacerlo en Cristo Jesús. Es en ese nombre que lo ha hecho. Él le ha dado la salvación en Cristo. Él le ha salvado en Cristo. Dios en la salvación quiere mostrar su gloria y quiere mostrar la gloria de Cristo. Es en Cristo, es a través de Cristo Jesús que obtiene la salvación. Es en Él. ¿Pero qué es esto de estar en Cristo? Lo podemos analizar desde 3 puntos de vista o desde 3 ángulos diferentes. La glorificación del Hijo desde el punto de vista del receptor de la salvación, que es el hombre. Hoy día muchos hombres y mujeres todavía piensan que las bendiciones que provienen de Dios vienen de Él, pero dejan aparte a Cristo Jesús. Hay miles de personas en el mundo hoy que son adoradores de Dios. Piensan y están ansiosos y quieren que Dios les bendiga. Y creen que están siendo bendecidos por Dios. Y son capaces de hablar de todas estas bendiciones, pero las mencionan, todas las bendiciones, todo lo que reciben de Dios, sin mencionar ni siquiera a Cristo. Los hombres le oran a Dios, hablan de ser bendecidos por Dios, de ser sanados por Dios, de ser guiados por Dios, pero ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo. Y el apóstol es consciente de esto. Y por eso nos deja estas palabras ahí. Quiere que quede claro que todo es para la gloria de Cristo. Toda la esencia del cristianismo es Cristo. Aparte de Cristo, el hombre no recibe ninguna bendición de Dios. Todo viene de Dios al hombre a través de Él. Piensen en este texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso sería suficiente para entender que todo es a través de Cristo. Este texto es lo suficientemente claro. Y lo que está diciendo es que ni usted ni yo podemos acercarnos a Dios sin Cristo. ¿O recuerdan Juan 1? Juan refiriéndose al Señor Jesucristo dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Todo es en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es como usted y yo, como hombres, vemos el estar en Cristo. Todas las bendiciones de Dios vienen al hombre y fluyen hacia el hombre a través de Jesucristo. Para el hombre la salvación es por Cristo. Le da su vida, le cuida, cada bendición que recibe, cada habilidad, cada capacidad, todo su sustento es por estar en Cristo. Todo viene de la cabeza al hombre y todo lo que disfruta el hombre viene de estar en Él. Por lo tanto, todas las bendiciones que posee son por medio de Cristo Jesús. ¿Tiene esto claro? Él es el único canal, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y esta es la verdad que encontramos por todas las Escrituras, es en Cristo Jesús. El objeto de la salvación es glorificar a su Hijo. Y todo lo que encontramos en las Escrituras es para Él y todo es por Él. El propósito de Dios es mostrarle al hombre que es en Cristo. Ahora, miremoslo desde otro ángulo. La glorificación del Hijo desde el punto de vista del dador de la salvación, que es Dios. Piensen en esto. Dios es un Dios bondadoso, pero no bondadoso como los hombres, sino mucho más bondadoso. A veces el hombre puede ser bondadoso con otras personas. A veces el hombre puede ser bondadoso sin sacrificar mucho de sí mismo o no sacrificar casi nada, pero está siendo bondadoso. Supongamos en un hombre rico. Pongámosle un nombre, Ardila Lule, muchos aquí en Colombia le conocen. Es un millonario que muchos colombianos conocen. De pronto este hombre ve a un pobre, una persona sin nada, no le conoce y sería una cosa muy buena y muy generosa
y muy noble para este multimillonario hacerle un regalo a este hombre pobre. Supongamos que le da 10 millones de pesos. Es muy generoso con ese regalo, pero realmente a Ardila Lule no le ha costado nada. 10 millones de pesos para él no son nada. En sí mismo es una gran generosidad, es una muy buena bondad, especialmente si este pobre de alguna forma ha sido malo en relación con el rico. Por ejemplo, si le ha insultado o le ha hecho alguna cosa mala, y si le da todavía un regalo, pues es una generosidad grande. El acto de darle dinero en sí mismo es maravilloso, pero lo que añadiría mucho valor a ese acto es que este rico, este millonario, decidiera hacer un sacrificio personal para ayudar a este hombre, algo que va más allá del dinero. Sacrificarse para el hombre de una forma que en realidad le cueste. Darle, por ejemplo, un mes de su tiempo o algo así, algo que fuera sacrificial para él. Y Dios lo hizo. No hizo un sacrificio como un rico o un millonario, pero Dios hizo un sacrificio gigante. Dios entregó a su hijo amado. Aquellos que tienen hijos pueden entender esto un poco mejor, porque el amor que tiene un padre por sus hijos es muy grande. Y piensen en eso. Eso es lo que hizo Dios, o lo que ha hecho Dios realmente con su hijo. Él ha entregado a su hijo, nos ha entregado a su hijo a nosotros. Esa es la forma en que Dios muestra las riquezas y lo muestra desde la primera persona que es salva hasta la última. Así es. Y noten el texto, por su bondad con nosotros, para con nosotros. Así es. ¿Y qué significa eso? Que no solo amó al hombre, sino que envió a su hijo como prueba de ese amor, de esa bondad. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde nos arrodillamos. Es aquí donde nos quitamos los zapatos porque estamos entrando en terreno santo. ¿Alguna vez ha considerado lo que significó para Dios enviar a su Hijo? Lo que significó poner sobre su Hijo la inequidad de todos nosotros, como nos habla Isaías. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicciones, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y esto ha complacido al Padre, ha complacido al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por sus caminos, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la inequidad de todos nosotros. No es que le diera placer, por supuesto no le dio placer, sino que era su voluntad, era lo que debía hacer. Golpeó a su Hijo por nosotros, y no para el hombre, para su propia gloria. Ahí es donde vemos las riquezas de su gracia. Lo ha puesto como cordero para el matadero. Verdaderamente Él, Dios, ha puesto a su Hijo unigénito en la cruz para que usted y yo podamos llegar a ser sus hijos y para que podamos disfrutar de las riquezas de su gracia, para reivindicar su gloria. Y lo hace en Cristo Jesús, y así es como Dios lo ha hecho. Esas son las inescrutables riquezas de su gracia. ¿Quién puede entender esto? Ese es el Evangelio, que el Dios Padre ha enviado a su Hijo y lo ha entregado y ha puesto sobre él la inequidad de todos nosotros. Recuerden, antes de morir, antes de ir a la cruz, las palabras de Jesús: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, Juan 12:23. Y más adelante dice Juan: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Dios glorifica a su Hijo. Ahora, la glorificación del Hijo desde el punto de vista del mediador de la salvación, que es el Hijo mismo.
Miremoslo por un momento desde el punto de vista del Hijo. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, el apóstol nos enseña algo en Filipenses acerca de esto. Filipenses 2, 5 al 11, y se los voy a leer. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que significó para el Hijo. Jesús estaba en la gloria desde la eternidad. Estaba al lado del Padre, en el seno del Padre, era coigual con el Padre, coeterno, compartiendo la gloria de Dios, estaba en su plenitud, estaba en forma de Dios. Entonces se han puesto a pensar qué es lo que esto significó para el Hijo. Significaba la decisión de no aferrarse a todos los privilegios, a no aferrarse a la gloria eterna. Aunque se encontraba en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Jesús no le dijo al Padre: yo no quiero ir por allá. Yo como que no quiero dejar todo esto que tengo atrás e ir por unas personas que se han rebelado contra ti. Yo como que no quiero dejar mi gloria, ni dejar mi comunión con la Trinidad. Jesús no le dijo esto al Padre. Por el contrario, Él estaba ansioso por ayudarlos y hacer todo lo que pudiera para salvarles. No se aferró a su Trinidad, no se aferró a su gloria y vino a salvar al mundo. Deliberadamente decidió que por ese momento dejaría de lado la gloria para salvar al hombre. Y no solo eso, también decidió vaciarse de sus atributos, se vació a sí mismo. No se vació a sí mismo de su deidad, sino que se puso la humanidad. Recuerdo que una vez algo que me ayudó a entender esto de ponerse la humanidad fue que fuimos con mi esposa, en ese momento era mi novia, fuimos a un pueblo cerca aquí que se llama Vituima, cuando estábamos de novios. Tomamos el carro que ella tenía, era un carro nuevo, muy bonito, nos fuimos con otros amigos, pero era temporada de lluvias y la carretera para llegar allí estaba llena de barro, tenía un barro impresionante. Nos enterramos varias veces, personas de otros carros tuvieron que salir a veces o en momentos a empujarnos para poder lograr que el carro pasara. Cuando regresamos ya del viaje, el carro era completamente otro, estaba completamente lleno de barras, encima completamente. Fuimos de hecho a lavarlo a mi casa para que no llegara con ese carro así, donde su mamá. Entonces fuimos allí y lavamos el carro en mi casa. Recuerdo que antes de ponerle la manguera era irreconocible. Eso es lo que sucede cuando el Hijo de Dios bajó a la tierra a morar entre los hombres. Se puso la suciedad del hombre. Aunque siguió siendo exactamente lo que siempre fue, se encarnó y tomó sobre sí la forma de un siervo. Esas son las sobreabundantes riquezas de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Eso es lo que es su salvación y la mía han significado, lo que le ha costado al Hijo. Ustedes que son cristianos se han dado cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha estado involucrado, lo que ha significado. Dios en todo esto está mostrando las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Él nos está mostrando su gloria, Él está reivindicando su gloria. Dios en esto está mostrando que todo es para su gloria, que es de Él, que es para Él y que es por medio de Él. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar y a meditar sobre eso? ¿Cómo debe haber sido para el Hijo eterno de Dios vivir en este mundo, en un mundo como este, lleno de pecado? A veces no ha tenido un sentimiento de disgusto, por ejemplo, al caminar por algunos lugares de Bogotá o de Cali o de cualquier otra ciudad donde hay manifestaciones de pecado, ver los destrozos que pueden haber hecho algunos vándalos o ver la fealdad y la maldad del hombre. ¿Ha sentido una sensación de repulsión hacia esas cosas?
Le parece repugnante ver o escuchar acerca de la corrupción, de los robos, de la prostitución, de las muertes, de los abortos. Y no hay nada de malo en sentir esa repulsión a esto, porque es malo, es terrible. Pero multiplique todo eso por millones y millones de pecados, por toda la eternidad, y trate de entender cómo debe haber sido para el Hijo haber vivido y haber habitado en un mundo como este, y haberse mezclado con una raza caída. Aquel que era descrito como el amigo de los publicanos y de los pecadores. Esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vino a salvar a los pecadores. Ahí es donde se ven las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Las riquezas inescrutables de su gracia. Soportó ver a los pecadores en contra de su propia naturaleza durante 33 años. Y mientras estuvo aquí, el Rey soberano del universo no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza. Así nos dice. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego encontramos otra declaración en el Evangelio de Juan, y cada uno se fue a su casa, decían, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Él no tenía una casa. Él era el creador del universo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Nada. Y no tenía ni siquiera un lugar donde poner su cabeza. No tenía un hogar. Piense en estas conspiraciones en su contra, los golpes, las escupidas en su rostro, las discusiones, los intentos de hacerlo caer. Mis hermanos, no nos salva una filosofía, no nos salva una religión, no por una idea hermosa, ni por alguna fantasía maravillosa o alguna poesía. No, estos son hechos literales, estos son hechos duros. Es lo que Él tuvo que vivir. Él vino a la tierra y pasó por todos estos para nuestra salvación y esa salvación para su gloria. Todo esto es un hecho literal, todo esto se dio de esa forma que nos lo relatan las Escrituras. ¿Recuerdan lo que sucedía en el jardín del Getsemaní? Estaba sudando gotas de sangre. Esas son las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad en Cristo Jesús. La cruz, el dolor, el sufrimiento. Tal vez no lo sepamos con precisión, tal vez no lo entendemos, tal vez no podemos entender esos dolores y todo lo que tuvo que soportar, pero sabemos que estaba allí, que estaba sufriendo una gran agonía, gritando y diciendo, tengo sed. Y entonces al sufrimiento se suma la sensación de deserción, porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad en Cristo Jesús. Llevando en ese momento la carga del pecado del mundo, soportando la ira del Santo Padre. El ser hecho pecado, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mientras lo soportaba todo, seguía siendo el Hijo eterno de Dios. Tal sufrimiento es imposible para nosotros ni siquiera imaginarlo. Pero lo sufrió lo suficiente para soportar la pena total del pecado. Es a través de Cristo Jesús que las bendiciones llegan. Él muere y lo llevan y lo entierran en una tumba. Lo golpean, lo matan. Lo enterraron allí y pusieron una piedra sobre esa tumba. Y entonces Dios lo resucitó y lo sacó de entre los muertos y se lo llevó al cielo y lo glorificó y lo exaltó. Todo para su gloria. Todo es para la gloria de Dios, para reivindicar su gloria. Dios en esto nos está mostrando que todo es para su gloria, que es de Él, que es para Él y que es por medio de Él. Vemos todo lo que pasó con Él desde la gloria pasada, lo que sucede aquí en la tierra, cómo va a la tumba y cómo va a volver en el futuro. Esas son las sobreabundantes riquezas de su gracia. El punto del apóstol es que Dios ha hecho todo esto para mostrarlo en las edades futuras, para mostrar su propia gloria, para mostrar su grandeza y especialmente las sobreabundantes riquezas de su gracia. Lo que nos asombra
No solo el hecho de que los rebeldes, pecadores, miserables, como usted y como yo, deban ser avivados a una nueva vida espiritual y levantados de nuevo y hechos vivos para Dios, y ser finalmente glorificados y pasar nuestra eternidad en su presencia. Eso es algo asombroso y seguro todos nos maravillamos de eso, pero cuando consideran la manera en que Dios lo ha hecho, en que ha hecho todo y la razón de haberlo hecho todo, eso es inclusive todavía más asombroso. Incluso las palabras que yo pueda usar para esto son inadecuadas. Esto es algo que lo supera todo. Lo ha hecho para su gloria y lo hace glorificando a su Hijo. Dios ama tanto el mundo como dar incluso a la muerte vergonzosa y cruel en la cruz a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, sin ninguna obra, sin ningún mérito, no perezca, sino que tenga vida eterna, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú con esto nos estás mostrando el propósito de la salvación. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a tenerlo claro. Nuestros corazones egoístas, Señor, no piensen que es simplemente para nuestro beneficio, que podamos entender que todo se ha hecho para la gloria y la honra del que se lo merece todo, que es tu Hijo Jesucristo y tú mismo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Te pedimos que ese Espíritu que mora en nosotros nos ayude a entender esa verdad diariamente, que siempre tengamos claro la gloria y la honra tuya y la de tu Hijo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.